Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Son todos muy bienvenidos. Hoy tenemos la presencia del licenciado Marcos Burgos, quien nos va a hablar sobre psicología y conciencia, avances en su comprensión. El licenciado Marcos Burgos es psicólogo clínico, licenciado en psicología y profesor de psicología en la Universidad de Aconcagua en Mendoza, investigador, conferencista y escritor sobre salud mental. Es especialista en psicoterapia integral, individual, de pareja, de familia y de grupo, y es miembro de la Federación Mundial de Salud Mental. Muchas gracias, Marcos, por estar acá. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un gusto compartir una vez más eh, con ustedes, con todos ustedes. Un poco la idea del día de hoy, no sé cuánto tiempo hay, Raquel, disponible para ordenar. Y hasta las 19:30, incluida preguntas. ¿Mm? Gracias. El trabajo que vengo desarrollando hace tiempo eh, tiene que ver con ir integrando, en la medida de lo posible, lo que es los avances de la ciencia psicológica y también los avances del desarrollo de la conciencia. En general, han ido, a mi modo de ver, hace 26 años que investigo estos temas. Es un tiempo interesante para poder hablar con cierta firmeza y cierta autoridad sobre estos temas. Antes no, porque me parece oportuno dedicarle un tiempo adecuado para poder sintetizar información y, y empezar a transitar un camino más de la unión de los conceptos, más que de la dicotomía, separación o todas esas polémicas que se dan en el ámbito de la ciencia, ¿cierto? Que voy a explicar dentro de un ratito algo de eso, pero mi trabajo apunta a la unión de los conceptos y a la fuerza que adquiere la comprensión de los distintos conceptos, y viceversa. La debilidad académica, la debilidad profesional que nos trae a todos, las pujas y las luchas de quién tiene razón y quién no tiene razón. Para todos aquellos interesados en la salud y en la espiritualidad, en nombre de la sociedad, me parece importante destacar esta unión. Eh, la verdad de los conceptos no es de nadie, nadie es propietario de ella, simplemente existe, y nosotros, humanos, podemos picar, como digo yo a veces, o pinchar, o ver algunos conceptos desde lo académico y desde lo personal también, de la experiencia personal, porque esa parte de la experiencia personal es la que va dándole ese respaldo a aquel que está comunicando un mensaje a otros. Lo académico es, digamos, la parte teórica, que todos los que hemos estudiado estamos formados en algo, pero como todos sabemos, es una parte. Después está la práctica, cómo cada uno puede ir llevándolo en el día a día. Eh, Eso como para arrancar. Psicología y conciencia, avances en la comprensión. Armé una hoja de ruta para hoy que quisiera compartir con ustedes. La psicología, como psicología, nace en 1745 en Alemania. Se empieza a hablar del estudio del alma humana, el estudio del alma humana. Obviamente en un círculo muy pequeño, muy cerrado de personas, ¿no?
en aquel momento, quien en primera instancia empieza a utilizar este título de psicología, era un investigador de nombre Melanchthon, ¿no? 1745. Después fue avanzando el desarrollo de la ciencia y las investigaciones, y la psicología se fue abriendo de los temas que tenían que ver con la espiritualidad. Entonces, yo ahí hago una distinción y hablo de una psicología humana de primera generación. Psicología humana de primera generación. Son todos los científicos y estudiosos que se han dedicado a estudiar la mente humana. Cómo funciona la mente, el tipo de pensamiento, categorizaciones de pensamiento, categorizaciones de patologías, etc. ¿Está bien o está mal? Es un avance en el desarrollo de la psicología, pero no deja de ser limitado, porque hace referencia a un plano de la existencia humana que es mental. Falta el emocional, falta el físico y falta el espiritual. Sigo. Psicología humana de segunda generación. Hace pocas décadas en el mundo, depende del país, pero hace pocas décadas que estamos entrando en un terreno, para mi modo de ver, en esta psicología humana de segunda generación, que empieza a explorar el campo emocional. Cómo son las emociones, cómo funcionan las emociones, qué técnicas se pueden aplicar, qué autores escriben libros sobre ello. Bueno, que la emoción va atada al pensamiento, que ya se venía investigando en la psicología humana de primera generación. Muy interesante, pues ya no solamente es la mente, sino que ya está muchos colegas nuestros y otros investigadores de otras ciencias integrando esos dos planos de existencia humana, mente y emoción. Pero no es todo, falta para poder entender un poco más en profundidad a un ser humano. Me voy a la psicología humana de tercera generación, que es la que pocos hoy estamos intentando llevar adelante con investigaciones, con experiencia y ya con muchos años de ejercicio de la profesión, escribiendo libros, dando conferencias, dando cursos, y tiene que ver con ir dándole un lugar, un espacio a las investigaciones del espíritu, con la seriedad que se merece y el respeto por las leyes universales. Porque cuando uno empieza a estudiar espiritualidad, hay reglas y hay leyes que no son humanas, sino que son universales. Y ahí es cuando empiezan los debates, en muchas ocasiones, de personas que quieren imponer desde lo académico leyes o reglas. Pero cuando uno empieza a estudiar el mundo del espíritu, es otro lenguaje, no pasa por una imposición de conceptos. Al contrario, pasa por un descubrimiento personal, en primer lugar, de experiencias de esas leyes o esas reglas universales. Entonces el lenguaje cambia, el modo de investigar cambia y el modo de transmitir un mensaje públicamente también cambia. Entonces, psicología humana de primera generación, estudia la mente; psicología humana de segunda generación, estudia la emoción; y esta psicología de tercera generación, que queremos estudiar el espíritu, tiene otro lenguaje, tiene otro abordaje y otra vivencia. Y en cada uno es distinta. Entonces, es difícil tratar de poder aceptar desde el plano mental que todos tenemos esa gran diversidad de experiencias personales, con todo el respeto que cada experiencia se merece.
Es otro lenguaje, es otra forma de investigar, que cualquier investigador puede hacerlo, hombre, mujer, en cualquier país del mundo, pero requiere ir entendiendo que tiene otros códigos diferentes. Eh, es de descubrimiento, es de libertad y es de respeto por el alcance del entendimiento del otro. Yo puedo tener enfrente colegas que están estudiando en la primera generación de la psicología humana, que es el plano mental, o en la segunda generación, que es el plano emocional, o en la tercera. E incluso, ahora voy un poco más adelante, hay una cuarta generación, para mí, que somos todavía un poquito menos, somos los que tratamos de ver el alma humana en encarnación. O sea, espíritu, mente, emoción y cuerpo. Tratamos, digo, porque trato de comprender la mayor cantidad de aspectos de cada uno de esos planos. Espíritu, mente, emoción, cuerpo. Para de alguna manera poder vislumbrar a quién tengo enfrente. En primer lugar, eso pasa por una práctica personal conmigo mismo, que después la tengo que llevar, o si es que así la quiero, llevar adelante en la práctica profesional, en un consultorio, en un hospital o en la vida misma, ¿no? Pero a eso yo he denominado, en mi libro que hice en el 2018, psicología integral. Es realmente integrar estos cuatro aspectos que conforman el alma humana. Hay más todavía, ¿eh? Hay quinta generación, hay sexta y séptima, pero estamos lejísimos de esos niveles. Yo hoy, en esta audiencia, en esta tarde de 11 de marzo, me quedo con primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. Y bueno, tratar de enseguida mostrar una imagen que ilustra aspectos básicos de esta cuarta generación, que forman parte de esta obra que publiqué hace un tiempo. No sé si se podrá, Raquel, enseguida presentar la imagen. ¿Vos me avisás? Por favor. Perdón, Marcos, decía que al estar grabando, Ah, de repente puede no, acceder. Un segundo. bueno, sigo y Sí, hay comparto. Perfecto. gracias, Raquel. Bien. Bueno, este gráfico trata de ilustrar eh, lo que un poco trataba de explicar hace un ratito. Arriba, en la parte superior, habla de esencia. Esa esencia sería el espíritu que uno es. Todos somos un espíritu en un cuerpo físico viviendo una experiencia humana. Y después hay dos partes, una parte superior y una parte inferior. La parte inferior, donde dice yo inferior, es un sinónimo de ego. Y cuando digo ego, digo solamente eso, no es ni bueno ni malo. Para todos los que hemos estudiado el tema, necesitamos un yo inferior o ego para atender las necesidades propias, personales. Todos, no es malo. El problema es cuando me quedo ahí. Los inconvenientes complejos arrancan o empiezan cuando me quedo en ese nivel, cuando no paso al segundo nivel, que es el nivel yo superior. El yo superior tiene que ver con la conciencia que tengo de mi existencia y de la de los demás. Entonces, ya directamente desde el yo superior, busco una visión
orientada al bien común o desde el sentido común. No estoy priorizando el bienestar de todos. Eso lo tenemos todas las personas. Esto no es eh, una teoría de alguna investigación reciente, sino que esto es la recopilación de mi propia experiencia personal y de muchos años de investigación para poder darle una forma, de alguna manera didáctica, pero para que se pueda vislumbrar en la vida propia en primer lugar y después con los demás, de que hay dos partes y todos tenemos esas dos partes. Hay que tratar de poder hacer que se comuniquen, ¿no? Este yo inferior con este yo superior. Y no negar al yo inferior o al ego como si fuese algo malo o algo que tengo que erradicar de mi vida. Al contrario, tengo que tratar de sumarlo para que podamos tirar juntos el espíritu y el yo inferior, que tiene que ver con el ego, ¿no? En el gráfico, para los que lo están mirando, hay un pensamiento inferior, hay una emoción inferior en el yo inferior, y hay un pensamiento superior y una emoción superior en el yo superior. Las personas más fuertes en cuanto a salud, empezando por el tema más importante, sí o sí tienen una conexión con el yo superior, sí o sí, desde la religión que tengan o la no religión, cada uno elige, pero sí o sí tienen una conexión con ese ser y esa conciencia, de modo tal que les permite trascender y transmutar momentos difíciles y o experiencias dolorosas de la vida. Cuando me quedo con el yo inferior, no puedo trascender las experiencias de la vida duras, dolorosas, porque la vida es todo un drama y me quedo atrapado en el propio drama personal. Entonces, bueno, siempre se ha buscado en la historia de la humanidad cómo estar sano, cómo estar fuerte, cómo, cómo vivir con mejor calidad de vida. Y la verdad es que no es fácil, pero sí hay coordenadas, sí hay líneas que uno puede tener en cuenta para mejorar la propia vida en primera instancia, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo de este yo superior. Eh, y cada vez estar menos tiempo en el día ubicado en ese yo inferior, en el drama de mi propia vida. Todos tenemos una vida, todos tenemos problemas y todos tenemos un drama. Bueno, ¿cuánto tiempo del día paso pensando, sintiendo, viviendo ese drama personal? ¿10 minutos o 10 horas? Cambia, cambia mucho. No puedo ir buscando soluciones, si no puedo solo pido ayuda, la misma vida personal la voy transformando. Ser profesionales de la salud mental, a mi modo de ver y desde la psicología, tiene que ver con llevarlo a la propia práctica primero, con tomárselo con un verdadero compromiso de vida, y bueno, ir aprendiendo cómo es esto, el alma, cómo funciona esto, el alma en encarnación, cómo es. Y obviamente que no hay ningún libro escrito que describa esta pregunta que yo acabo de hacer, sino que uno como investigador en el cuarto nivel, o psicología de cuarta generación, uno como investigador del alma humana, tiene que ir descubriendo cuáles son los caminos que debo seguir para ir integrando estos conocimientos. Hay mucha gente antes que nosotros que ha dejado plasmado mensajes con una claridad eh, impecable, pero bueno, son personas que han pasado tal vez al olvido
han quedado guardados por ahí en bibliotecas porque no fueron famosos. Pero hay una continuidad que yo he podido ver de los últimos miles de años en lo que es bibliografía escrita de material disponible hoy en papel y digital que uno puede rastrear, uno puede sondear, uno puede aprender. Hay gente que ya dejó una gran cantidad de conocimiento plasmado. Después está el desafío de cada uno de nosotros de, bueno, ¿cómo hago yo para llevarlo adelante en la vida cotidiana, ¿no? Eh, es la parte más difícil. Pero, es decir, hay mucho que ya se ha recorrido, hay mucha obra escrita. Esta época es una época muy desafiante para el mundo y para la Argentina. La verdad es que todas las teorías van cayendo. Y bueno, van cayendo porque no nos ofrecen una respuesta al desarrollo de la humanidad que somos y al desarrollo del ser que somos. Bueno, van quedando solo las personas que lo pueden ejercitar, practicar, que son muchos, no necesariamente profesionales de la salud mental, sino personas de diferentes oficios y profesiones dentro del mundo, ¿no? Bueno, ahí queda, Raquel, una breve descripción de la placa y era la introducción que quería hacer para el tema de lo que es psicología y conciencia. Retiro la imagen, Marcos, retiro la Por favor. imagen. Em, no es fácil poder integrar los conocimientos, no es fácil poder comulgar con colegas de otras provincias y países, pero a la vez sí se puede unirse y, bueno, ir avanzando en las investigaciones. Sé que cada uno lo lleva adelante de la mejor manera posible y cada uno tiene experiencias que son difíciles de transferir a veces. Las experiencias espirituales personales que después uno puede irradiar hacia afuera a través de la ley de irradiación que se cumple en todos los seres vivos, humanos más fuertemente, eh, son experiencias que uno tiene que ir capitalizando, ¿no? Eh, hay mucho en lo que es psicología de cuarta generación, ya no hay lugar para los debates académicos desde la soberbia o de la institucionalidad caprichosa que repite discursos año a año o década tras década. Eso sería la psicología de primera, segunda generación y tercera. Eh, Me parece todo una época que está empezando, aunque sea joven o un momento incipiente, una época donde se van abriendo caminos para todas aquellas personas interesadas en aportar experiencias desde un marco, valga la redundancia, la propia experiencia como investigadores. Hay mucho de lo académico que va quedando obsoleto, va quedando vetusto, va quedando como fuera de época. La época está tan acelerada, tan revolucionada, que no se alcanza desde lo académico a dar respuestas a las problemáticas que se van presentando en general. Así que bueno, no es sencillo, no es fácil, pero este, este mensaje que intento transmitir es que están cambiando muchas cosas de la época y bueno, está en cada uno de nosotros si se quiere subir o no al cambio, pero al cambio real de una mirada diferente basada en una pluralidad, en un respeto por el bien común, no tanto por el kiosco que uno puede llegar a tener. Kiosco me refiero a un lugar donde uno trabaja o una institución a la cual uno pertenece, ¿no es cierto?
que no hay ningún problema con ninguna institución, pero es una mirada superior, está por encima de las instituciones humanas. Esto es la integralidad y, a mi modo de vivir en carne propia, la espiritualidad. Después están las experiencias personales. Yo desde muy pequeño, de adolescente, empecé a tener experiencias personales fuertes, de estar en este cuerpo, de no estar en este cuerpo, de pasar por una enfermedad difícil, un cáncer. Y bueno, eso me llevó a tener experiencias con el más allá, como le dicen acá. Para mí es al revés. El más allá para mí es el más acá. Y el más acá es el más allá. Hablo del cielo, ¿no? Entonces, bueno, hoy, pasados los 46 años, he seguido teniendo experiencias y sigo teniendo experiencias a las que le denominan en este mundo espirituales, pero para mí son naturales, y sé que cualquier persona las puede tener. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que seguir una cierta conducta de meditación, de investigación, de disciplina y de mucha introspección para poder ir comprendiendo de a poco leyes universales, que no es fácil, pero nos regulan a todos, seres humanos. Si las pudiéramos ir conociendo y respetando, la vida en general sería un poquito más armónica, no tan caótica como estamos viviendo, ¿no? Bueno, hasta acá tenía como para arrancar y tengo preparado un rato si quieren compartir algunas preguntas, unas respuestas de lo que sé, puedo responder, y de lo que no sé, siempre digo que no puedo responder. Perfecto, muchísimas gracias, Marcos. Espera, voy a poner galería. Muchísimas gracias, Marcos. A mí me quedó una gran pregunta, porque hablaste de, muy interesante, decías de primera generación, segunda, tercera, cuarta, y dijiste, y hay muchas más, porque yo entiendo que cuando el nivel de conciencia se abre a la dimensión del alma, del ser, ya empieza la psicología se empieza a confundir con justamente lo que acababas de decir, la práctica espiritual. Es más el terreno de la tradición, de la sabiduría espiritual, ¿no? Por eso es que también decías como que la psicología no tiene tantas palabras, sí tienen las tradiciones espirituales palabras, pero primero quería hacer este comentario, ¿no? Como cuando ya se llega a lo que ya recién mencionaba de psicología de cuarto nivel, es como que también es el terreno de las tradiciones espirituales, ¿no? Por un lado, para ver si estás de acuerdo. Y lo segundo era, ¿de qué se trata la psicología de quinta, sexta? Porque diste a entender que había, que había otros niveles y me quedó la gran incógnita. Eso solo, pero me encantó, muchas gracias. Bueno, gracias. Yo tenía 20 años y, bueno, mi padre fallece en ese momento por distintas razones, y ahí me planteé más, o sea, integrar las experiencias que había empezado a tener a los 15 años, que eran experiencias profundamente espirituales, y también de adolescente, como cualquier adolescente del mundo, que va a la escuela y, bueno, le gustan las mismas cosas, o caprichos, o esas cosas. Pero en ese momento que fallece mi papá, me planteé, digo, ¿cómo hago para atender esas necesidades espirituales que empezaba a tener desde los 15 años, que tenía que ver con una comunicación mediana, al principio sorprendido yo, después no, con seres del cielo que se comunicaron conmigo cuando estuve pasando por esa enfermedad tan difícil que fue el cáncer. Eh, es una historia que a muchas personas algo similar han vivido, hay libros de eso, películas, plataformas de streaming, ¿no? Gente que le pasan con estas cosas que yo estoy hablando. Pero bueno, traté de empezar a integrar
a los 20, digo, ¿cómo hago para estudiar el alma desde una perspectiva humana en este mundo? Bueno, entre las carreras que habían era la psicología, pero era la que más se aproximaba. Yo sabiendo con 20 años, por eso fue muy difícil estudiar tantos años, no por el contenido que había que estudiar, sino porque eran muchos años de espera, eh, de no poder integrar justamente esas experiencias espirituales al conocimiento académico. Entonces, bueno, por eso dije, después de 26 años puedo hablar ciertos temas con conocimiento y con firmeza y con la experiencia de haberlo vivido, que cuando estaba en la universidad no podía porque había que respetar ese orden académico. Y después cuando formé parte de instituciones y clases también había que respetar un orden académico para no generar una discusión o una polémica innecesaria. Eh, las personas que vamos tratando de abrir algo de camino siempre es bastante difícil, porque es como innovar con lo que ya existe. Entonces, bueno, todos somos espíritus, lo que pasa es que el despertar de la conciencia humana cada uno lo lleva como puede y es muy disruptivo cuando empieza a ocurrir eso, ¿no? La vida de una persona cuando empieza su despertar de conciencia eh, va fragmentándose, va desestructurándose para empezar a tomar una forma nueva, más acorde a ese yo superior que mostraba yo en la placa recién. Es decir, más acorde a lo que siento en mi corazón que debo hacer en la vida, que a lo que pienso en mi mente, de que me dijeron y me instruyeron y tengo programado que debo hacer. Entonces ahí se produce una, un choque, digamos, de fuerzas, que sé que no es nada sencillo. Eh, a mí personalmente, cuando fui chico, me dieron la oportunidad de quedarme a descansar en el cielo, así, con un mensaje muy, muy claro, como, como cualquiera que deja este mundo físico. Y después, la anécdota es mucho más larga, pero después me dieron a elegir si quería regresar a la vida en este mundo y, bueno, ayudar un poco a otras personas. Obviamente que elegí la segunda, por eso todavía estoy por acá. Pero digo, es un recorrido que he ido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí, Raquel? Marcos, o sea que tuviste una experiencia cercana a la muerte por una enfermedad muy grave, traspasaste, estuviste en un momentos de, no sabía, por eso lo Sí, pongo en palabras. pasé al otro lado, sí, sí, Ok, sí. ok. Y desde ahí me recibieron ángeles y bueno, que siempre es lo mismo, son los que nos instruyen, los que nos acompañan, los que guían a todas las personas del mundo, desde el más bueno al más malo, aunque no parezca. Bueno, son como los profesores. Obviamente Gracias por compartirlo esto, Marco. Qué vivencia fundante y fuerte, ¿no? sí, por eso hice toda esa introducción de que, bueno, son muchos años investigando y sé un poquito, porque cuando uno empieza a investigar es interminable, es infinito, realmente es infinito. Pero bueno, eh, por algo hay que empezar y poder entender que no estamos solos, que hay ángeles que nos cuidan y que no es una teoría, que tampoco responden a una religión puntual, sino que responden al cielo de manera directa, eh, a Dios. Eh,
va abriendo una comprensión, por eso el título de la exposición de hoy, va abriendo una comprensión mucho más amplia de los procesos humanos que nos tocan atravesar. Ser mamá, ser papás, tener una enfermedad. Bueno, Marcos, me da muchas ganas, no sé si querés ahora, sino de convocarte en otra charla para que nos hables de, como sabemos que son vivencias apofáticas, que es muy difícil ponerlas en palabras, pero sería muy lindo que nos puedas contar lo que recuerdes o lo que pudiste significar de lo que vivenciaste del otro lado, ¿eh? Si querés ahora y si no en otra charla, ¿de acuerdo? Porque es algo muy, muy profundo y muy íntimo, ¿no? como vos sos la, la persona que maneja el tiempo, así que yo me adapto. Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, era por el año 93 y bueno, me diagnostican cáncer de testículo y estaba muy avanzado. Así que bueno, me someten rápidamente a cirugía y a quimioterapia. Este, bueno, fue tan virulento. Arranco, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Hasta acá está grabando perfecto, sí. Yo arranco la contar de nuevo o No, 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 no. se escuchó, sí. Bueno, después de esos tratamientos, en ese momento que la medicina realmente estaba mucho más, digamos, detenida, mucho más poco evolucionada que esta, la de hoy. La parte oncológica que hoy se maneja en el mundo es mucho más avanzada que en ese momento. Aunque no parezca tanto, pero es otro mundo. Sí, Así que bueno, se hizo lo que se pudo en ese momento, al punto tal que un día, específicamente después de quimioterapia, bueno, estaba tan deteriorado, digamos, en lo que es el cuerpo físico, en ese momento, que fue una sensación que muchos narran de ir desprendiéndose del cuerpo físico lentamente. A mí personalmente me empezó a pasar desde pies, de a poquito, de los dedos de los pies, hacia arriba, piernas, cintura, tórax, y bueno, mientras iba desprendiéndome del cuerpo físico, muriendo para este mundo, eh, iba entrando al otro mundo, directamente, eran simultáneos. Era un mundo para mí conocido y con una armonía desconocida en este mundo, una armonía que acá no la había visto en ningún lado, ¿no? Lo cual era muy grato. Y bueno, y ahí, cuando yo era muy chico, lo que era la parte mental, obviamente me recibían como si fueran tíos que reciben a un sobrino, digamos. Entonces, estos ángeles. Ahí me dan la bienvenida, me dicen, bueno, este es el lugar donde ahora vas a descansar, o sea, has hecho todo el esfuerzo que tenías que hacer, eh, quédate tranquilo que estamos juntos, pero con una irradiación, que es lo que manifesté hace un ratito, del verbo, que me llegaba a, a lo más profundo mío, que sé que lo que me transmitían era 100% real y verdadero. O sea, no había ninguna duda de absolutamente nada. Son experiencias que uno tiene que vivir para poder experimentar lo que es la certeza de la verdad en el verbo de un ser de luz, que no tiene duda, no anda viendo qué pasa, está seguro de que su tarea es esa y la lleva adelante con mucho amor y también con mucha disciplina, ¿no? Un lugar muy disciplinado, muy ordenado.
bueno, cuando me dieron la bienvenida, yo la verdad estaba muy contento porque dije, se termina este calvario. Eh, Me dejaron que estuviera contento un momento. En esas experiencias no hay tiempo físico, por un tiempo. Y volvió el ángel y me dijo que había una segunda opción, una segunda oportunidad. Pero bueno, era si yo solo quería, si no, no. Era arrancar una vida de nuevo, digamos, retomar, pero para ayudar a otras personas, que un poco lo decía hace un ratito. Y yo con 15 años no lo estaba pensando, no estaba en mis planes. Yo iba a la escuela y jugaba un deporte, jugaba en ese momento rugby, que era donde mi familia me había más o menos encaminado. Después lo dejé, obviamente. Eh, y la verdad que mentalmente no pude responder a la pregunta del ángel. Sí recuerdo con mucha claridad que desde mi pecho, que después entendí que era, porque en ese momento no tenía la menor idea que era, el chakra cardíaco, empezó a moverse hacia la derecha como un remolino, que me dio mucho calor, eh, y desde ahí a la garganta, tampoco sabía qué era, después entendí que era el chakra laríngeo, el quinto, y después por mi boca salió la respuesta. Sí, acepto, bueno, seguir viviendo en esta vida, pero con la condición de que ustedes me ayuden, como me estaban ofreciendo, ¿no? Me decían que iban a estar cerca, que iban a acompañar, como a todas las personas, pero bueno, si yo iba a ayudar a otras personas, me iban a acompañar un poquito más, porque era un poco más complejo. Eh, y bueno, así fue la decisión, no fue mental, no fue pensado, no fue premeditado, la verdad que no, fue lo que hoy puedo decir sentido. Y de ahí se abrió toda una ventana de 31 años al día de hoy, de ver cómo hacerlo. Porque en el cielo es, la verdad que siempre que tengo experiencias desde ese momento, 1993, ahora, tengo experiencias cada muy poco tiempo con ángeles, maestros y con la jerarquía del cielo, bueno, que es la que gobierna este mundo, ¿no? Aunque no parezca. Entonces, bueno, son tan respetuosos del libre albedrío, tan respetuosos, que jamás en 31 años me han dicho lo que tengo que hacer. Al contrario, me acompañan y bueno, es una fuerza, es un respaldo, pero nunca me han dicho hay que hacer esto o hacer lo otro. Al revés, es toma tu propia decisión y bueno, y ahí habrá que evaluar cómo se sigue. Entonces, la verdad es que una aventura que por momentos es muy divertida y por momentos es muy compleja. Marcos, Bueno, gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias por compartir esta gracia que has tenido, ¿no? ¿Y cómo fue tu recuperación física una vez que volviste? y bueno, desde que tomé esa decisión de aceptar ese ofrecimiento que me habían hecho, eh, mágicamente me empecé a curar. Eh, Agradezco a la medicina y agradezco a los médicos por todos los tratamientos, pero, pero la sanación vino desde ahí, desde ese momento. Entonces ya desde chico yo supe que los que coordinaban eh, la sanación
de las enfermedades en este mundo, en los cuerpos humanos. Después lo fui investigando cómo era y hoy lo puedo hablar con más claridad. Tiene que ver con el rayo verde, el rayo que coordina Rafael, el arcángel. Eh, bueno, la verdad es que todo eso existe y eso tiene que ver con lo que me preguntabas hace un ratito de una psicología de un quinto nivel y un sexto nivel. Los niveles se miden por los chakras. Es el chakra 1, los principales, porque hay muchos. Chakra 1, chakra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, hay niveles de comprensión de acuerdo a cada uno de esos niveles de circulación de conciencia. Bueno, cada uno tiene que ir siendo sincero y fiel al nivel que uno se encuentra parado, porque yo mismo, como cualquiera, en algún momento quise, supongamos, saber más de lo que podía. Me pasó lo que le pasa a cualquiera, me caí como un escalón, que quiero subir 2 escalones y me caigo, me tropiezo. Uno tiene que ser sincero de que si estoy en un escalón, bueno, tengo que ir al siguiente. No puedo saltarme este otro escalón porque me voy a golpear, no voy a entender, que es lo que a veces lo observo que con estos temas que tienen que ver con experiencias más espirituales. Hay personas que les gustaría conocer, por ejemplo, el reino angélico, pero uno tiene que tener los escalones previos más o menos ordenados de la vida humana cotidiana, mínima, para tener un mínimo de estabilidad emocional y mental y física en los 3 planos inferiores, para poder empezar a entender un poco de lo que es ese reino angélico, que es hermoso, pero tiene que haber un orden. 3 planos inferiores para poder llegar a ese cuarto plano, ¿no? Es todo un mundo que poco conocemos en este planeta, Tierra, tan hermoso, pero bueno, de a poco vamos explorando estos terrenos con mucho respeto, mucha precaución, porque hay muchas personas que por ahí dan mensajes muy confusos sobre estos temas. Uno puede llamar a un ángel y pedirle cosas, como si fuera un mozo, y no es así. Al revés, los ángeles tienen una claridad que nosotros no tenemos y se manejan con su conciencia y no tienen duda. Entonces, bueno, van trabajando a conciencia. No regalan, no hay regalos, no existen los regalos en ese nivel. Acá sí, nosotros estamos acostumbrados a hacernos regalos, pero allá no. Es todo por merecimiento, digamos. Depende del esfuerzo que uno hace, es el merecimiento que llega. Hay una pregunta acá de María Florencia. Adelante. Antes que nada, gracias infinitas, Marcos, Infinito, por infinito. compartir tu experiencia. Es una Mm, apertura hermosa, de hecho, mm, se siente en el corazón todo lo que compartís. ujú. Y me aventuro a consultarte en tu práctica clínica actual, cuando entras en contacto con un consultante y estando tan en contacto con tus guías, la percepción de ese acompañamiento, si es una sensación física o si es eh, una idea tal vez que aparece en tu mente, si es simplemente una percepción a la que luego tu ser integral le da una forma, es decir, cómo experimentás en tu práctica cotidiana este modelo de asistencia que es maravilloso. Bueno, gracias, Flor. Bueno, la mayoría de la carrera de lo que es la clínica psicológica la he recorrido desde el plano tridimensional, es decir, mente, emoción y cuerpo. Eso me llevó a entender
consultantes desde esa tridimensión, digamos. Pero cuando empecé a abrirme a esa cuarta dimensión, cuarta digo, como expliqué, porque es la siguiente, pero hay más, hay tres más. Y bueno, empieza a pasar de todo. Vienen imágenes de la vida del consultante, como si fuesen como en un sueño, como imágenes de cosas que tal vez vivió, o está viviendo, o posiblemente vaya a vivir. Eso no se sabe hasta que se puede ir estableciendo una comunicación con la persona y bueno, ahí como que se va aclarando eso, si fue pasado, presente o futuro. Porque en ese cuarto nivel está toda la información de todos nosotros eh, que hay que ser muy prudente a la hora de observarlo para no transmitir lo que no corresponde y respetar el camino de la otra persona. Por eso todos los oráculos o personas que ofrecen respuestas de ese cuarto nivel, yo no los recomiendo absolutamente a nadie, en ningún país, en ninguna provincia, pero no porque sean malos, sino porque están rompiendo la ley del libre albedrío de esa persona que tiene que descubrir su propio camino. Porque la gracia divina está en ir descubriendo el propio camino. Si voy a alguien que me lo sopla o me lo dice, seguramente está contaminado por sus propias impurezas, pero no me está permitiendo a mí esa sensación que por ahí hemos tenido todos cuando hemos descubierto algo lindo en nuestras vidas o valioso. Es una sensación indescriptible. Y esa es la que me queda guardada para seguir caminando después. Entonces, bueno, hay que respetar esa ley universal del libre albedrío que no es de ninguna religión. Es decir, las leyes universales existen antes de la creación del planeta Tierra y antes de la creación de las especies minerales, vegetales, animales, nosotros. Es decir, son leyes que se cuentan en millones de años. Pero bueno, acá en este mundo, las personas, por ahí desde el yo inferior, que yo trataba de exponer hace un ratito, quieren ser los dueños de las leyes divinas, y bueno, eso la verdad que es falso. Y eso confunde mucho a lo que es la salud mental de la población. Después, volviendo a tu pregunta en la consulta, eh, a mí todos tenemos guías, mencionaste vos, siempre que son en primer lugar, el ángel de la guarda, que está atrás de cada uno de nosotros. Después cada uno tiene guías específicos de acuerdo a la evolución que cada uno lleva la historia de la chispa divina. Entonces ahí va cambiando los guías. Y los guías son guías, no son soplones que nos dicen lo que hay que hacer. Nos dicen, ojo, cuidado, pará, o anda por acá, pero ahí, por eso se llaman guías. Y la verdad que es un gusto poder trabajar cuando uno está medianamente sintonizado y cuando uno ha bajado el estrés, porque cuando uno, a mí me pasa como cualquiera, cuando hay mucho estrés, esa comunicación con ese cuarto nivel como que se vuelve muy difusa, es como en internet, se pone malo. Me pasa que no pierdo conexión. Pero esto es lo mismo que le pasaría a cualquier persona. Todos somos como antenitas, pero bueno, hay que ir cada uno haciendo su propio ejercicio, ¿no? Muchas gracias, Marcos.
¿Alguna otra pregunta, comentario o agradecimiento? Lo que surja. Eh, Adelante, Juan Carlos. sí, no, yo primero quería agradecer a Marcos el hecho de haber expuesto todo esto, ¿no? Uno ha visto muchas cosas en el transcurso de esta vida, ¿no? Ya tengo 67 años y hace muchos años que vengo trabajando con distintas situaciones. Vos conociste a mi maestro, eh, tuviste la oportunidad, actualmente vive, tiene 92 años, ¿sí? Y siempre hablamos, él más que está más próxima a su partida, me dice, y qué cosa, ¿no? Es como que él ve ciertas cosas en ciertos estados que él mismo me dice, él es médico psiquiatra, vos lo conocés, y me dice cómo estaba experimentando ciertas situaciones y coincide en parte con lo que está diciendo Marcos ahora, ¿sí? Yo tuve algunas que otras experiencias también, por eso entiendo a él a lo que él se refiere, ¿no? Y me gustó, la verdad que me gustó mucho la exposición que hizo, ¿sí? Y estaría bueno, ¿no? Para poder seguir ampliándola, por supuesto, ¿no? Yo pienso acá, yo me considero un aprendiz de la vida, ¿no? Un aprendiz de todo esto. Y en los años que te vengo conociendo a vos y conozco a otros, pero hay profesionales también, uno ha aprendido un montón de cosas y uno se enriquece con eso, ¿sí? Así que te agradezco también a vos, Raquel, la oportunidad que nos das para poder integrar todo esto, este nuevo conocimiento que es antiguo, integrarlo, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Así que muy, muy agradecido a Marco, muy agradecido y espero en algún momento poder reunirnos físicamente, ¿viste? Para, para poder charlar, para tomar un café, ¿viste? Y poder charlar sobre todo esto. Sí, así que muchas gracias, Marco, muchas gracias, Raquel. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Adelante, Ana, adelante. Hola a todos y por supuesto agradecerle a Marcos este compartir y lo que primero me sale es bienvenido, bienvenido a esta humanidad, de este grupo, ¿no? Eh, te aviso que con mucha alegría sé que todos te recibimos, ¿sí? Y esta invocación a la unidad, ¿no? La sensación que tengo hoy día, hace un tiempito, es que no es otro plano. Por ahí es otra conciencia, pero todo pasa en este plano. Hay que estar abiertos de diferentes formas, cada uno como, como le sale o como lo invitan o como sea para cada uno, ¿no? Pero esta sensación de unidad, de, de la asistencia y del acompañamiento, porque también, digamos que todos estos que ves acá también son ángeles para mí, ¿viste? En el camino que vamos transitando y que cada uno va compartiendo eh, la humanidad, ¿no? Sí. No diría de todos los planos, sino de todas las conciencias, el ser accesible, el pertenecer también, ¿no? Es como eh, el copo de algodón, ¿viste? El copo de azúcar, ¿m? Que se expande y se diluye en una cosa de dulzura, ¿m? Y de equilibrio y de estabilidad y no es fácil abrirse a ese espacio y entregarse, que está acá eso y que podemos vivir desde ahí, ¿viste? Bueno,
Me encantó cómo lo compartiste, me encantó conocer tu evolución y bienvenido, bienvenido Marcos a mi corazón y a todos. Gracias, gracias. Gracias, Ana. Sí, la verdad es que el llamado que yo siento, bueno, desde esa época que contaba, de la adolescencia hasta ahora, es el mismo, es el llamado a la unidad, pero pacífica. No es el llamado a la unidad por la fuerza ni por la guerra ni nada. Entonces, bueno, es un llamado a la unidad que cuando el cielo llama, los tiempos del cielo son lentos comparado a nosotros que estamos apurados y queremos todo rápido y que todo se solucione lo más pronto posible. Es un llamado a la unidad que por ahí lleva mucho tiempo. Pero bueno, mientras más personas vayamos sumando a esa unidad de conciencia, vuelvo a repetir, respetando la individualidad que cada uno es, porque si no está mal, si la unidad y todo más, digamos, hablar de unidad en términos de masificación, eso no es conciencia, es todo lo contrario, es desorden y es caos. Entonces, no, conciencia es individualidad y bien común. Pero bueno, mientras más personas nos vayamos sumando, no en una conferencia o en una reunión, sino en el día a día, en las acciones cotidianas, ¿cuántas? Las que uno pueda, como decías vos, Ana. Por ahí hay días mejores, días peores, bueno, días donde uno está más estable, días donde uno está más inestable. Y sí, así funciona. Pero mientras más decisiones vamos tomando en relación a esa unidad y a poder entender que sí, que todos los planos están en uno, los 7 planos de existencia están en cada uno, pasa que conocemos poco, y se van volviendo relaciones y vínculos entre personas que van respondiendo de a poquito a la nueva humanidad. La nueva humanidad, mi modo de ver, investigar, vivir, ser y también formar parte, es así, personas que van entendiendo cómo son esos códigos de la nueva humanidad. Unidad, conciencia, individualidad, paz, son códigos que hay que ir entendiéndolo en la práctica, no solamente en la mente. La mente primero lo procesa, pero después tengo que ir a la parte difícil, es la práctica, es la que nos cuesta todo, a mí también me cuesta. De a ratos, a veces es fácil y a veces no. Sí. Y el profundo respeto hacia el camino individual de cada uno, ¿no? O sea, irradiando, como vos decías, eh, lo que uno tiene en el camino, como uno es, este, este verbo que cada uno es, irradiándolo y respetando la irradiación del otro y el camino de cada uno, ante todo, ¿no? Para mí lo vivencio así. Hay una nueva humanidad, hubieron otras humanidades antes que esta. Hay estudios, algunos científicos, que lo han demostrado. La civilización que existió antes que esta se llamaba Atlántida, y antes de la Atlántida hubo otra, que se llamaba Lemuria, y así. Bueno, se está conformando en este mismo momento presente, digamos, la nueva humanidad. Y son las personas que responden a ese llamado. No, no son los miembros de un grupo de élite o de un grupo específico de un lugar, no, son personas que responden a esas frecuencias vibracionales más armónicas, no perfectas. Y